puedo decir algunas cosas muy importantes que nos pueden servir justamente para nuestro proceso de comunicación, que esa es justamente la intención. Vamos a comenzar nuevamente en este caso. Vamos a tener la oportunidad de ver uno de los manuales que ocupamos para la parte de comunicación. Nos vamos a guiar con el manual y a través del manual vamos haciendo como el proceso de esta sesión sin mayor problema. Es un cuadernillo de trabajo y hoy les quiero platicar primero y iniciar con una historia típica. Esta ya la he contado en algunas ocasiones en algunos de las conferencias, pero quiero que por ahí vayamos como agarrándole el hilo a esta historia común. Esto es una historia muy vivida quizá en la adolescencia, cuando empiezas a tener pareja, cuando empiezas a sentirte atraído por una persona. En épocas anteriores hubiera dicho atraído por el sexo opuesto, pero la verdad es que ahora ya con tanta libertad sexual y tanta libertad de pensamiento, yo diría más bien te empiezas a sentir atraído por una persona y así ya embonamos como a todes, dicen por ahí, ¿no? Y la verdad es que así sucede, ¿no? De repente empiezas a sentir atracción por alguien y quieres empezar a cortejar de un lado hacia el otro y del otro hacia el uno. Hay ahí un proceso de cortejo. De repente a lo mejor pueden empezar a salir, pero quiero que veamos algo clarísimo. Uno, cuando comienza el cortejo hay una comunicación y es una comunicación que se da en sentido verbal y en el sentido no verbal. Desde el cómo nos podemos a lo mejor las chicas tocar y agarrar el cabello, de cómo nos movemos, de cómo los varones se empiezan a expresar y empiezan a ser corteses en algunos casos, porque creo que eso se ha perdido bastante, pero bueno, parte de es que sean a lo mejor tengan un poco de cortesía y tengan todo esto que al final también va cambiando con las épocas, pero bueno, parte de. Imagínense una historia más o menos similar a esta, que estoy seguro a todos les ha pasado. De repente yo ya en el proceso de iniciar una relación, invito a una chica a salir. Entonces le digo, ¿qué te parece si nos vemos, no sé, a las 8 de la noche en tal restaurante? Sí, claro que sí. Me encantaría pasar por ti, pero no alcanzo a llegar. Entonces, ¿te parece si nos vemos ahí? Sí, ahí nos vemos y quedan en cita. 8 de la noche, ya están los dos listos para prepararse. Les voy a poner el contexto típico del hombre, ¿no? Si el hombre está trabajando y está en un proceso de chamba, lo que va a hacer es buscar como a lo mejor la ropa más adecuada, se va a ir a trabajar y se va a arreglar desde temprano para ir como lo mejor presentable posible. Eso sería como lo más común, hombre, pero en una mujer no. En una mujer lo más probable es que ya si trae vehículo a lo mejor hasta traiga un cambio de ropa, se haya preparado, quizá días antes haya pasado a hacerse el tinte, o se haya puesto que las pestañas, o que se haya ido a arreglar las uñas, o que hay mucho atrás en el trasfondo. ¿Por qué lo pongo como contexto? Porque esto nos va a servir para entender de lo que estamos hablando. Resulta que a las 8 de la noche que tenemos la cita, ella ya está lista en el restaurante, lista para pues, recibir al caballero y esperando que él llegue primero. Sin embargo, ¿qué creen? Que no ha llegado. Híjole, bueno, ella llega, se sienta, le ofrecen un vaso con agua, toma un vaso con agua y comienza la espera. Pasan 5 minutos, no ha llegado. Pasan 10 minutos, estamos en espera simple y sencillamente, o ella está en una espera todavía, digamos que pasiva, en una situación en la que todavía no se siente molesta, más bien comienza un proceso como de preocupación. ¿Y qué será? ¿Por qué será que no llega a la hora que yo estoy, o más bien quedamos en que estaría aquí? ¿Cuál será el detalle? Pues bien, comienza a pasar el tiempo un poquito más y de repente, no sé, quizás a las 8:20, a las 8:30, llega el caballero y llega no tan presentable como hubiéramos querido, llega ligeramente sudoroso, llega y dices tú, ¿qué trae, no? Entonces, en ese momento a la chica le cambia la expresión y de ser una cara de preocupación,
Con el primer comentario del caballero que es, hola mi vida, ¿cómo estás? Ya la regamos. Nosotros acabamos de cometer un error, caballeros, esto es bien común. Acabamos de preguntarle cómo está y lo más seguro es que revoque el momento en el que ha estado esperando media hora. Y ella nos va quizá, y lo más común, a decir, bien. Esto es parte del proceso de comunicación. Si nosotros nos hubiéramos dado la oportunidad primero de ofrecer una disculpa para después llegar a comentar el contexto, lo vimos justo el día de ayer en parte de los procesos de liderazgo, hay que conocer y ponerse en segunda persona, justamente lo que vimos y aprendimos el día de ayer, bueno, no lo estamos haciendo. Entonces, lo que sucede aquí es que comienza un conflicto. Y el conflicto comienza porque hay una incoherencia y una incongruencia. Ah, chirriones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, Alejandro? Mira bien, la incoherencia es cuando hay dos elementos que no hacen match. No combinan, no están en la misma línea, no son coherentes. Normalmente la coherencia viene de un proceso de herencia. Entonces hay algo que viene en línea que de repente se pierde. Ok, esa es parte de la coherencia, pero la congruencia normalmente se define como la pérdida de coherencia en tres elementos: lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo expreso. Son tres cosas diferentes. ¿Qué pienso? ¿Qué está pasando en mis procesos digitales? A esto se le llama diálogo interno. ¿Qué es lo que yo estoy diciéndome a mí mismo, a mí misma? ¿Qué es lo que yo siento? Una cosa es lo que yo estoy pensando, otra cosa es lo que yo estoy sintiendo. Miren cómo me llevo las manos justamente como al pecho, al corazón. Estoy hablando de emociones, de sentimientos. Y otra cosa es qué es lo que yo expreso. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo estás? Y yo digo, ¿bien? Fíjense bien nada más. Mi expresión no es de bien, es de enojo. Em, ya no me está diciendo que estoy bien, ¿sale? Ahora, me está verbalizando la palabra bien, que no es coherente con el comportamiento de hacer la cara hacia un lado o la mueca a lo mejor de enojo. Pero aparte, ¿qué es lo que siente ella adentro? ¿Cuáles son sus emociones? Es otra cosa que tenemos que aprender a descubrir. Entonces, ahí no hay congruencia entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que expresa, cómo actúa, cuál es el comportamiento. Esta es la típica historia de cualquier matrimonio. Yo hago enojar a mi esposa por alguna situación. Quiero decirles que algo muy común, y yo creo que me van a entender ahí los caballeros, a veces la hago enojar y no me doy cuenta ni por qué, porque así somos de distraídos nosotros, y de repente cuando yo pregunto y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada. Ese es justamente el detalle, ¿no? Entonces cuando se dan este proceso emocional, y esto sucede, ayer lo estuvimos viendo, cuando no existe un autoconocimiento de mis emociones y después la gestión. Esto lo vimos ayer, pero bueno, esta es como la parte de la historia común, el enojo entre parejas, pero también sucede entre padres a hijos, entre jefes a subordinados, es parte de un proceso, En todo momento nos estamos comunicando. Casi siempre cuando decimos vamos a hablar de comunicación, lo primero que comentamos es que la comunicación es un proceso de uno es el emisor, el otro es el receptor. Cuando el emisor manda un mensaje, el receptor lo codifica, lo entiende y entonces regresa el mensaje. Y eso es lo común, pero es muchísimo más allá la comunicación que tan solo este proceso tan simple. Muchísimo más allá. Vamos a ver cuál es parte de la currículum que no tiene caso y parte de la presentación que haríamos en una